vesprada, president de la Generalitat, autoritats, secretari general de Comissions Obreres i UGT, amics y amigues. En primer lugar, manifestar la alegría de poder debatir presencialmente y el deseo de volver a la normalidad a la mayor brevedad posible, siendo conscientes de que todavía ese momento queda un poco lejos. Creo que voy a tener algún problema con el España. Se están empañando la gama, pero bueno, así estamos. Bueno, también quiero agradecer al profesor Adrián Todolí la invitación que nos ha hecho en nombre del CES para presentar su libro sobre regulación de trabajo y política económica. Adrián Todolí es un profesor titular de la Universidad de Valencia, profesor de Derecho, es licenciado en Derecho, es licenciado en Ciencias Económicas y aunque es un hombre joven, pues tiene ya una dilatada trayectoria, ha desplegado una considerable actividad, resaltando la publicación de un importante número de trabajos, tanto en libros como en revistas de tipo científico, ha participado en importantes congresos, entre otros los de la Organización Internacional del Trabajo o de la Universidad de Cambridge. Es conferenciante asiduo y colabora con otras instituciones, sindicatos, inspección de trabajo, etcétera. Y destaca su participación en la conferencia sobre condiciones de trabajo en calidad de experto nacional en materia de empleo juvenil, invitado por la propia Comisión Europea. Ha sido ganador de distintos premios, uno al mejor abogado joven, otorgado por el Foro Español del Trabajo, ganador del premio a la mejor investigación del derecho del trabajo en 2 años consecutivos, 2015 y 2016, por la Asociación Española de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, y también destaca su proyección internacional y las estancias en universidades y centros de gran prestigio, como son Berkeley, Cambridge, París, Viena o en el Max Planck de Derecho Social y Política Social de Múnich. Por último, también coordina el blog de argumentos en derecho laboral. Sin duda nos encontramos ante un profesor con una marcada vocación científica e investigadora, ¿no? Tanto en esa vertiente como en la propia académica, ¿no? Con una creciente contribución al derecho del trabajo y a la economía. Yo al leer el libro, que tengo que decir que me ha gustado, tenía siempre cuando se enfrenta uno a un libro de estas características tiene unas ciertas reservas, ¿no? Pero refiero las reservas por en cuanto a que pueda ser arduo el lenguaje, que pueda ser difícil de comprender en algunos aspectos más técnicos, y tengo que decir que ha sido para mí de lectura fácil y un libro que además desde el primer momento te lleva a querer profundizar y a querer acabarlo, ¿no? Porque creo que sí que tiene un punto de innovación y eso es lo que yo destacaría inicialmente, ¿no? Yo creo que hasta en la actualidad vivimos en un mundo muy polarizado, con signos evidentes de radicalización de las ideas y falta de racionalidad en los debates en el contexto de una economía globalizada. La vieja división geopolítica de Estados Unidos y la Unión Soviética ha dado paso pues, a una competencia por la hegemonía mundial, tanto económica como militar y tecnológica, entre Estados Unidos y China, a la que Rusia asiste intentando ganar capacidad de influencia por su poderío militar, que lo tiene y mucho. También existen otro tipo de potencias regionales con capacidad de influencia en el concierto internacional, ¿no? La Unión Europea, que es una gran potencia económica y que representa el mayor espacio de libertad, paz y progreso del mundo, muestra significativas diferencias entre los Estados miembros que le impiden jugar un papel político más relevante en el concierto internacional, mientras que compite con dificultad en la fundamental carrera científica y tecnológica. Joseph Stiglitz, en el último congreso de la Confederación Europea de Sindicatos, lo explicaba muy bien. Ponía de manifiesto esas dificultades que tiene, ¿no? Mientras que el gobierno de Estados Unidos gestiona 2/3 de los recursos del Estado, la Unión Europea gestiona el 2%. Por lo tanto, esas dificultades de poder competir son evidentes, ¿no? También a la vez la Unión Europea intenta recuperarse de la crisis de 2007 y de la pandemia actual derivada del coronavirus, ¿no? Cuyas consecuencias sociales son caldo de cultivo
de los discursos populistas, en algunos casos xenófobos y fascistas, que desgraciadamente están en auge. Europa basa su sistema de convivencia en una democracia liberal y la economía de mercado. Los gobiernos de los Estados miembros, en función de su línea de acción política, tienen capacidad para intervenir en la economía con respecto a los límites o dificultades que pone la Unión Europea. Sin embargo, esta fabulosa herramienta no ha tenido la capacidad de darle una respuesta suficiente a las clases populares y más desfavorecidas de la sociedad. Retos como la digitalización o la sostenibilidad medioambiental se han convertido en verdaderos retos a nivel planetario, ¿no? El sistema productivo ha sufrido cambios profundos. Las desigualdades sociales se acrecientan en crisis y también, incluso en el ciclo álgido de la economía. No valen las actuales recetas y hoy más que nunca alcanzar consensos, conciliar intereses es y será determinante para la deseable evolución de la sociedad. Y desde luego la confianza en el modelo de convivencia y la viabilidad requiere de una apuesta firme por un nuevo contrato social. En este contexto presentamos hoy el libro del profesor Todoli de cómo los derechos laborales mejoran la economía, que es un texto que describe muy bien las diferentes etapas del derecho del trabajo, la evolución del sistema capitalista y sus adaptaciones al mercado y a los diferentes sistemas productivos a lo largo de la historia. Y la evolución del sistema, un texto que contribuye a actualizar las justificaciones que hacen del derecho al trabajo una disciplina necesaria, pero no solo por su capacidad de proteger a los más desfavorecidos o por los efectos que tiene en el sistema productivo y en la economía, sino por su voluntad de conciliar las posiciones entre economía y derechos laborales, argumentando la necesidad y la conveniencia de entendimiento entre ambas. Evidentemente, Adrián Todoli, entiendo que aquí desgrana una tercera vía que sortea la pugna existente entre los defensores a ultranza de los derechos laborales y los defensores de la prevalencia de las leyes del mercado. Y esto posibilita a ambas disciplinas transitar por un mismo camino porque la regulación de los derechos laborales afecta positivamente a la economía. Es compatible regular los derechos laborales con la economía y con el crecimiento económico. Para ello, conforme a la doctrina laboralista internacional, sostiene la vigencia del derecho del trabajo asignándole nuevas funciones distintas a la originaria. No en vano, Todoli cuestiona que en parte dicha función protectora sea el principal objeto del derecho del trabajo, ya que, dice, la realidad es que el contrato de trabajo nunca ha descuidado la satisfacción de los intereses empresariales en pos del crecimiento económico, la competitividad y la eficiencia. Abundando en esta línea, relata la existencia de una escuela de pensamiento que sostiene que en realidad el derecho del trabajo tiene como objetivo regular el mercado laboral para que funcione correctamente en beneficio de todos. Así encuentra su justificación en la necesidad de corregir los fallos del mercado para lograr la eficiencia, fallos que desgrana con ejemplos realmente sólidos. También el derecho del trabajo tiene como campo de actuación la política económica para asegurar la distribución de la riqueza entre el capital y el trabajo y entre los diferentes tipos de trabajadores, porque ese es uno de los efectos de la economía globalizada, ¿no? La mundialización de la economía sugiere campos de intervención diferentes en los ámbitos de los acuerdos de libre comercio, de concentración de empresas, de tamaño de las empresas y en automatización y digitalización. Creo que uno de los pasajes más interesantes es uno en el que se destaca y pone al descubierto a aquellos que defienden la no intervención del Estado en la economía, porque dice, no es posible no intervenir. No hacer también es intervenir, de alguna manera, ¿no? O dejar hacer. Y porque quienes la proponen en realidad persiguen defender intereses de parte. Así explica que no hay política económica neutra, ni la monetaria, ni aquella que establece los tipos de interés y el déficit comercial, ni la fiscal. Y especialmente ilustrativa es la explicación de los diferentes efectos que provocan en el nivel de empleo y en el capital las decisiones de política económica.
Tolí desgrana las causas que debilitan la posición negocial del trabajo frente al capital, también. Las negativas consecuencias que genera el desequilibrio del poder de negociación y cómo afecta este a la distribución de la riqueza. Asimismo, aborda y contrapone conceptos como meritocracia y justicia distributiva, reparto del trabajo y trabajo garantizado, y este último con el ingreso mínimo vital. Por otra parte, nos cuenta que en su afán de vencer a los argumentos eficientistas, el derecho del trabajo ha ido buscando acercarse, ha buscado refugio en los derechos humanos, para articular los intereses de la clase trabajadora y de las organizaciones sindicales, mostrándose favorable a reconsiderar aquellas teorías que vienen a defender una menor relevancia, ¿no?, del articulado del derecho laboral, que forma parte de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y también el derecho del trabajo ha prestado atención a la desigualdad existente en la clase trabajadora, tratando de mitigar sus efectos mediante las directivas europeas y la transposición correspondiente en los Estados. Los factores que impulsan, como la fragmentación del mercado de trabajo, la incapacidad para reconocer y encauzar las diferencias en la negociación colectiva que existen dentro de los trabajadores, el individualismo y la estrategia patronal de división de los mismos, son abordados por Adrián, concluyendo que las regulaciones que impulsan la compensación equitativa de los trabajadores por sus aportaciones a la generación de riqueza son absolutamente necesarias, porque la equidad social, la eficiencia y el crecimiento económico van todos juntos de la mano. Finalmente, entre las recetas para modernizar el derecho del trabajo, propone formular un nuevo concepto de trabajador, eliminando la necesidad de la vinculación jurídica con el empresario. De esta manera, lo que plantea es una diferenciación de las nuevas formas de trabajo autónomo a los que daría cobertura la normativa laboral de los empresarios genuinos que denominas, ¿no?, que, por decirlo de una manera sencilla, son los empresarios de verdad en sentido estricto y no los falsos autónomos y perfiles similares, ¿no? Estos serían realmente los únicos excluidos de la aplicación de la normativa laboral, ¿no? Para concluir, como advierte el propio Thomas Piketty en su obra El Capital en el siglo XXI, la concentración extrema de riqueza amenaza los valores de la meritocracia y justicia social sobre los que se asientan las sociedades democráticas. El crecimiento no influye de ninguna manera en la redistribución de la riqueza, y eso es un axioma que hay que tenerlo en consideración, lo que genera el antagonismo de una minoría que cada vez es más rica frente a otra que cada vez está más relegada y tiene menos recursos. Según The Economist, el 1% de la población detenta actualmente un 43% aproximadamente de los activos del mundo. Creo que es el momento, y siempre oportuno, de poner orden y justicia al crecimiento y establecer marcos normativos, tanto supranacionales como nacionales, eficaces en la lucha contra las desigualdades, porque la democracia y el sistema están en juego. El derecho del trabajo y la economía han de caminar juntas en beneficio del interés general y de una sociedad mejor. Enhorabuena por tu libro. Gracias. Gracias. Bueno, después de esta explicación en detalle desde un punto de vista laboral del libro, bueno, yo primero agradecer obviamente a Adrián que haya contado conmigo para moderar este debate. Yo simplemente quería un poco completar toda la explicación de Arturo. Yo obviamente no soy experta jurídica, pero creo que el valor de este libro también, aparte de toda esa aportación desde un punto de vista laboral, es precisamente, a mí como periodista lo que me gusta es que parta ya de la ruptura, ¿no?, de una idea preestablecida, que creo que es lo interesante y lo que también tiene de atractivo, como es, bueno, se da por hecho actualmente, o la idea más extendida es que, bueno, desde la época de Thatcher, de Reagan en los 80, como comentaba Arturo, parece que la desregulación laboral es lo que ayuda o lo único que permite el crecimiento económico, ¿no? Entonces, bueno, creo que el valor de este libro, uno, es romper esa idea con datos y con argumentos, y desde un punto de vista periodístico ya digo que resulta atractivo un poco por el planteamiento de inicio, ¿no? Con lo cual, enhorabuena. Si os parece, voy a dar la palabra a Moisés, que también desde un punto de vista económico
puede analizar todo este tipo de temas, obviamente mucho mejor que yo, y luego iniciaremos una especie de debate. Le haré también unas preguntas a Adrián, ¿vale? Seguramente a Moisés lo conoceréis ya todos, porque es, me atrevería a decir que algo famoso, ¿no? Bueno. Pero bueno, Moisés Martínez es profesor asociado en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela y dirige una firma de consultoría internacional a través de la que ha participado en proyectos del Banco Mundial, el Banco Europeo de Inversiones o la Comisión Europea. Entre 2008 y 2012 lideró el Departamento de Cooperación Multilateral de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y ha colaborado, y de ahí mi puntualización de que es hasta famoso, con La Sexta, Cadena SER, Diario.es, El País, RTVE y Agenda Pública, y mantiene una columna semanal en el Plural. Sus opiniones han aparecido también en la agenda del Foro Económico Mundial de Davos. En julio de 2020, Martín Carretero fue nombrado vocal del Consejo Asesor de Asuntos Económicos del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y ha recibido además el premio Bitácoras al mejor blog económico, ¿no? Entonces, bueno, sin más, Moisés, muy bien, muchísimas gracias y antes de nada, muchas gracias a todos y a todas y gracias a Adrián por invitarme a participar en la presentación de este libro que a mí me ha fascinado, ¿no? como economista, porque creo que sistematiza muy bien intuiciones que de alguna manera, en algunas discusiones, algunos debates, digamos, ideas dispersas están muy bien sistematizadas, están muy bien ordenadas y realmente yo creo que representan un instrumento notable, ¿no? Tanto desde el punto de vista introductorio, pero también desde el punto de vista de plantear algunos debates de frontera, ¿no? Y a esos también me gustaría referirme sobre el papel de la regulación y del derecho laboral en la promoción de sociedades más prósperas, más justas y más equitativas, ¿no? Y yo creo que lo haces muy bien, Adrián. Yo quisiera felicitarte lo primero de todo porque me ha parecido fantástico, ¿no? Y a partir de ahí, y un poco también con todo este resumen, es difícil decir cosas nuevas cuando todo, digamos, está ya un poco expresado, los argumentos están expresados muy bien en el libro, ¿no? Pero sí recuperar algunas ideas, algunas reflexiones que yo me hacía leyendo el libro y que creo que podrían formar parte del debate, ¿no? Y la primera pregunta que tenemos que resolver ¿es compatible una buena regulación laboral, los derechos laborales con el crecimiento económico? Yo diría que no es solo compatible, sino que es una condición sine qua non, es absolutamente imprescindible, ¿eh? Es imprescindible por varios motivos, que son los que voy a intentar exponer, ¿no? ¿Por qué necesitamos una buena regulación laboral? ¿Por qué necesitamos la protección de los derechos de los trabajadores y trabajadoras para tener economías prósperas y tener, digamos, economías dinámicas, ¿no? Porque muchas veces en el discurso, esto es una narrativa, ¿no? Dice Robert Shiller, que es un economista que ha ganado hace poco el premio Nobel, lo ha ganado por sus trabajos sobre las finanzas, pero él está trabajando mucho en economía conductual y en narrativas, ha escrito un libro maravilloso que yo también recomiendo. No es el de hoy, pero también lo recomiendo, que es Narrativas Económicas, en el que cuenta cómo los relatos de la cuenta de la vieja terminan convirtiéndose en saber popular en términos económicos, ¿no? Y lo pernicioso y lo peligroso que es esto, ¿no? Y el argumento de la desregulación, el argumento de plantear que los trabajadores y trabajadoras son un coste, ¿no? Que hay que reducir en las empresas, no deja de ser una narrativa económica muy potente, pero que no se sustenta si la miramos en detenimiento en la evidencia, ¿no? Y para intentar desmontar este argumento, que Adrián lo hace perfectamente en su libro, me gustaría, digamos, plantear tres ejes de reflexión, ¿no? Un primer eje de reflexión, que es el propio de la eficiencia, que él recoge muy bien en el libro, ¿no? O sea, el mercado laboral no es un mercado perfecto, no es un mercado de competencia perfecta. Tiene un festival de fallos de mercado. Es una cosa, digamos, impresionante. Para empezar, por la propia naturaleza del trabajo, ¿no? El trabajo, esto me suena a mí un poco a movimiento antiglobalización, pero es que es verdad, el trabajo no es una mercancía, o no es una mercancía más, no es una mercancía, ¿no? Tiene algunas características específicas que hacen que el funcionamiento del mercado de trabajo no se pueda dejar al libre equilibrio, ¿no? De la oferta y la demanda, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar, lo habla muy bien en el libro, ¿no? De las posiciones de monopsodio, ¿no? ¿Qué pasa cuando son las empresas, ¿no? las que tienen la capacidad de ejercer un poder de compra, ¿no? Un poder de compra de horas de trabajo frente a un mercado que está bastante, digamos, una oferta que está muy atomizada, ¿no? Pues esto de repente genera un problema, genera una ineficiencia, ¿no? Pero podríamos hablar también, y lo hablas también muy bien en el libro, de las externalidades, tanto positivas como negativas, que trae consigo el mercado de trabajo, ¿no? Externalidades negativas en términos de que si tú tienes trabajadores, por ejemplo, que están mal pagados, que están mal cuidados, etcétera, pues esto probablemente aumente, ¿no? Los problemas de salud laboral, aumente los problemas de salud pública, aumente los problemas, bueno,
Voy a referir a un caso que es conocido también por otro premio Nobel, que es Angus Deaton, pero presentó hace un par de años un libro que se llama Muertes por desesperación, ¿no? El señor Deaton había hecho un análisis y había descubierto que cientos de miles de personas en Estados Unidos habían muerto víctimas de adicciones, suicidios, enfermedades mentales, etcétera, muertes por desesperación, y que esas personas se vinculaban fundamentalmente a lo que llamamos el Rust Belt, ¿no? al cinturón de toda la industria decadente, ¿no? A los trabajadores que habían sido más golpeados por el cambio tecnológico y por la globalización. Por lo tanto, sabemos que el mercado de trabajo también genera externalidades negativas y genera externalidades también las genera positivas. Hay otras externalidades que están muy bien explicadas en el libro, como la aversión al riesgo, ¿no? O sea, otros fallos de mercado, la aversión al riesgo. Cómo la desregulación permite que una parte del riesgo empresarial pase a los trabajadores. Y esto en nuestro país es particularmente relevante, ¿no? Cuando hablamos de las tasas de temporalidad que tenemos en España, de las tasas de precariedad que tenemos en España, ¿con qué nos estamos encontrando? Nos estamos encontrando con que las empresas garantizan su supervivencia a través del ajuste de plantilla. Y esto hace que muchas empresas prefieran tener temporales, porque si vienen mal dadas, pues efectivamente van a poder reducir sus plantillas. Están trasladando parte de su riesgo comercial a los trabajadores y trabajadoras. Y esto ocurre porque en España tenemos empresas muy pequeñas con, digamos, unos ingresos que no son recurrentes y que son complicados, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos otro problema que nos surge, y otro problema, lógicamente, que aparece muy claro en el mercado de trabajo, es la información asimétrica. Un caso muy concreto, a lo mejor no sé si es el mejor, pero es el que me ha venido a la cabeza, de información asimétrica, y no es el mejor para lo que vamos a hablar. Pero hace poco un conocido banco español tuvo que pagar una notable indemnización a un directivo que había dejado su puesto de trabajo para irse a trabajar a ese banco, ¿no? Y luego finalmente no fue contratado, ¿no? La última que paga me parece que son 51 millones de euros, no está mal. No es de lo que estamos hablando, pero me sirve como ejemplo, no es el ejemplo que me ha venido a la cabeza, que es, ¿qué pasa cuando tú entras en una empresa? Tú decides trabajar en una empresa por un determinado salario, pero tú no sabes cómo es el desempeño de esa empresa, no sabes qué está pasando, no sabes si es un buen gesto, no sabes si te van a echar a los 3 meses, no sabes nada. Ahí se genera una información asimétrica, y todos estos elementos hacen que el mercado de trabajo, dejado a las fuerzas del mercado, y otros muchos, se convierta en un mercado profundamente ineficiente, ¿no? Y en ese sentido no es un mercado, desde el punto de vista de la eficiencia, no es un mercado eficiente, necesita una regulación. Y esa regulación, también podríamos hablar mucho sobre ello, no se puede, aunque es fundamental, y yo lo defenderé digamos, con uñas y dientes si hace falta, no se puede dejar exclusivamente a la negociación entre trabajadores y sindicatos, o sea, entre trabajadores y empresas, ¿eh? El diálogo social es necesario, pero no es suficiente. Necesitamos un marco laboral, un marco regulatorio que permita de alguna manera que ese diálogo se dé en condiciones de igualdad, ¿no? Venimos de un proceso, ahora justo estamos en el proceso de reforma laboral, que uno de los elementos que se intenta equilibrar es precisamente ese poder negociador, ¿no? Porque la anterior reforma eliminó parte de ese poder negociador con las consecuencias de la devaluación salarial que todos hemos conocido, ¿no? Por lo tanto, el primer elemento es decir, bueno, esto suena muy economista, ¿no? Muy de economista. Es decir, hay que regular el mercado laboral, porque si no, el mercado laboral sería un festival de ineficiencias y probablemente pues nos encontraríamos con muchas pérdidas de bienestar, ¿no? Hay otro elemento que me gustaría señalar, que es el propio, que también recoge muy bien Adrián en el libro, que es el propio del crecimiento económico, ¿no? El crecimiento económico. Cuando uno piensa en el crecimiento económico, pues piensa en cómo se produce ese crecimiento económico. Lo que sabemos a fecha de hoy es un poco un misterio. Para los economistas esto es un poco un misterio, ¿no? Es el capital, es la propia fuerza de trabajo, ¿no? La calidad de la fuerza de trabajo, la cantidad de gente que está trabajando, la productividad, eso que llamamos la productividad total de los factores. Y entonces nos encontramos con que en esto de la productividad total de los factores, que es una caja negra, ¿no? Pues está la tecnología, está el uso de nuevas herramientas, etcétera, está también de las instituciones, etcétera. Y hay una cosa que me cuesta mucho hablar desde aquí de esto, pero están los intangibles, ¿no? Están los intangibles de las empresas, están los intangibles de la sociedad, el capital social, el capital institucional, etcétera. Y me gustaría hacerles una pregunta, es una pregunta retórica, por supuesto, es una pregunta retórica. Todo esto de la innovación, el capital social,
el capital relacional, estos intangibles. ¿Dónde están estos intangibles? ¿Quién es el portador de estos intangibles en las empresas y en la economía? Los ordenadores. Los ordenadores están muertos. Los ordenadores no generan crecimiento económico. Lo generan las personas que están trabajando con los ordenadores. ¿Quién genera la innovación? La innovación la generan las personas que están desarrollando innovación. ¿Quién genera el capital social y el capital relacional? Las personas que se comprometen con ese capital social y con ese capital relacional. El capital humano es esencial para entender el desarrollo de una economía. Y no puede haber un capital humano en crecimiento, un capital humano de calidad, unos recursos humanos de calidad, si estamos hablando de mercados de trabajo precarizados, estamos hablando de mercados de trabajo sin protección social, estamos hablando de mercados de trabajo, dualizados, etcétera. Uno de los problemas que nos genera la dualidad del mercado laboral en España es la pérdida de productividad, porque las empresas no invierten en la formación de los trabajadores que están en condiciones precarias, ¿no? No invierten ahí, por lo tanto no se generan procesos de calidad y la productividad sufre, ¿no? Esto está muy estudiado, ¿no? Hace poco el McKinsey Institute, que voy a decir que no es precisamente una institución que podamos decir que es sospechosa, ¿no?, de muchas amistades sindicales, planteó un debate, un artículo que a mí me pareció muy relevante, lo publiqué por ahí en Twitter y tal, que es que decía, y una cosa que yo creo firmemente, que es que la revolución digital tiene que ser lo que llaman people empowered, tiene que ser liderada, empoderada desde las personas. O sea, lo relevante en la revolución digital, lo relevante en la digitalización son las personas que lo llevan a cabo. La tecnología es una commodity, es cada vez más una commodity. Lo importante son las personas y por eso tenemos que tener un marco que nos permita cuidar en condiciones de igualdad a las personas, ¿no? Pues esto lo decía el informe de McKinsey, pero también Manuel Castells, ministro de Universidades, sacó hace unos años un libro explicando el modelo finlandés de innovación. Y sorprendentemente entendía aquí uno de los elementos centrales del modelo finlandés de innovación, del éxito del modelo finlandés de innovación, era el sistema de protección social y el sistema de protección laboral. Es decir, es un círculo vicioso. Un círculo virtuoso. No vicioso, virtuoso. A mayor protección laboral, mejor calidad de capital humano, mejor productividad, más innovación, más generación de valor añadido y más capacidad de pagar o de financiar un sistema social que sea lo suficientemente potente como para poner, como sabemos, al sistema educativo finlandés entre los mejores del mundo. Por lo tanto, no se puede separar el capital humano, no se puede separar el cuidar de las personas el desarrollo económico. Pero voy más allá y quisiera hablar un poco sobre un aspecto que también se trata en el libro, que es la generación de desigualdad, ¿no? Cómo la desigualdad, cómo la regulación laboral evita o mitiga la desigualdad inherente a la distribución de las rentas en las economías más desreguladas, ¿no? Hoy sabemos, y esto, la verdad es que yo cuando lo vi, me considero un economista, estoy en economista frente a la crisis, me considero una persona, digamos, con cierta sensibilidad sobre estos temas, pero a mí me sorprendió el dato, ¿no?, que es que, digamos, las diferencias de crecimiento económico entre los países, de ritmo de crecimiento económico entre los países, en buena medida se explican por la desigualdad. La desigualdad es el principal factor, según estos economistas del Fondo Monetario Internacional, es el principal factor para explicar las divergencias de crecimiento económico. La desigualdad. No la tecnología, no la globalización, no la calidad de las instituciones, todo eso contribuye, lógicamente. Pero hicieron un análisis de panel y descubrieron que, efectivamente, la desigualdad era lo que explicaba más del gap de crecimiento económico entre unos países y otros. ¿Por qué? Porque las sociedades desiguales, y entro casi en el último tema que quería tratar, las sociedades desiguales generan múltiples problemas sociales. No es un tema moral. No se crean que es un tema moral. La desigualdad no es un tema moral. Se puede estar en contra de la desigualdad siendo una moral. O sea, venimos pensando en la justicia social y todo eso, pues esto está muy bien, ¿no? Yo lo comparto, esos valores. Pero aún sin creer en la justicia social, nos convendría tener sociedades igualitarias. Porque las sociedades que son desiguales son sociedades que generan más problemas sociales. Pero problemas sociales, esto está estudiado también,
Pickett y, yo no me acuerdo, el segundo Wilkinson, me parece que se llamaba, publicaron un libro que se llama The Spirit Level, que habla de los problemas sociales que generan las sociedades desiguales. Embarazos no deseados de mujeres, de niñas, problemas de adicciones y de drogadicción, delincuencia, etcétera. Todos esos elementos de la inseguridad ciudadana que tanto nos preocupa, o que tanto preocupa a algunas personas, están vinculados directamente con la desigualdad. Las sociedades más desiguales son sociedades que tienen más problemas sociales. O sea, no es un tema solamente moral, que también es un tema incluso de en qué sociedad queremos vivir. Y ahí el papel que juega la predistribución, que Adrián lo vuelve a recomendar en su libro, todas las reflexiones me llevan a tu libro otra vez, por eso me ha gustado mucho, ¿no? Porque todas las reflexiones me llevan a tu libro, los elementos de predistribución, los elementos de un buen reparto de las rentas entre el capital y el trabajo, que en Europa Occidental y particularmente en España se han reducido, lo reflejas también en el libro, se ha reducido, ¿no?, el porcentaje de participación de los trabajadores en las rentas brutas. De alguna manera, todos esos elementos forman parte también de qué concepción queremos para una sociedad más justa, más igualitaria, y yo diría también, de nuevo, con menos problemas sociales. O sea, insisto en esto, no hace falta moralmente defenderlo moralmente, que también, pero incluso aunque no lo quisiéramos defender moralmente, los elementos que conforman el crecimiento económico, que conforman la eficiencia de los mercados, que conforman la eficiencia de las empresas y que conforman sociedades libres de problemas, nos lleva a pensar que el derecho del trabajo es una herramienta absolutamente imprescindible para las sociedades desarrolladas. Absolutamente imprescindible. No se puede. Yo creo que fue un gravísimo error el que se cometió en los años 80 y que se pagó en términos sociales. Se pagó en términos sociales, ¿no?, en el proceso de desregulación, en algunos países mucho más que en otros, afortunadamente, pero se pagó. Y me gustaría terminar haciendo una reflexión, que también está recogida en el libro, en relación a cómo nos enfrentamos en este contexto con la revolución digital. Cómo la revolución digital está abriendo un nuevo escenario para esta reflexión, ¿no? Y yo creo que ahí hay varios elementos que me gusta enseñar. Ya he señalado algunos, efectivamente decía, bueno, la revolución digital, para que tenga éxito, tiene que basarse en las personas, pero yo creo que las herramientas digitales, la revolución digital, los nuevos modelos de negocio, nos están abriendo una puerta de atrás que convendría revisar, vamos a decir así, ¿no? Convendría revisar. ¿Por qué? Bueno, hace poco estuvo también, me alegra saber que has estado trabajando para la OIT. Yo hace poco entregué también un trabajo para la OIT sobre el efecto de las plataformas digitales en la competencia, ¿no?, y en los mercados, ¿no? Y descubrimos, no lo descubrí porque no lo descubrí yo, pero bueno, reflexionando, ¿no?, llegamos a la conclusión de que una parte importante de la economía digital genera valor, eso es indudable. Pero una parte muy importante de la economía digital lo único que hace es capturar un valor que ya existía. Y esa captura de valor se produce en dos ámbitos. Se produce hacia el consumidor y se produce hacia el trabajador. En muchos casos, y en otros casos hacia los proveedores, ¿no? Pero una parte importante que explica el crecimiento de estas grandes gigantes digitales no es solamente que ellos generen valor, que lo generan, sino que tienen una capacidad tremenda de capturar el valor que generan los demás, ¿no? Y eso nos lleva a una situación que requiere una especial protección de los derechos laborales, de los derechos de los consumidores también, y esto lo estamos viendo, esto es otro dossier, ¿no?, pero también se podría hablar de ello, de los derechos de los usuarios, pero también de los derechos de los trabajadores, ¿no? A mí me parece que modelos de negocio que solo son viables capturando ese valor por encima o por, digamos, empujando los estándares laborales hasta el suelo, no son viables y no son perdurables en el largo plazo, ¿no? Y de hecho estamos viendo casos en los cuales cuando se instaura, ¿no?, una normativa laboral que obliga a estas empresas a reconocer parte de los derechos laborales de estas empresas, pues algunas se tienen que ir. O sea, no tienen la capacidad, ¿no? Y esto me lleva a la última pregunta que a mí me gustaría responder, o sea, no responder, pero sí plantear, ¿no? Que es que parece que todo esto que estoy contando, luego llegan los americanos, ¿no?, llega a Estados Unidos y plantea sus mercados con estas grandes plataformas, con estos nuevos modelos de negocio digitales y tal, y dicen, bueno, ¿por qué estos modelos de negocio digitales no se pueden producir en España, en Europa? ¿Por qué se producen siempre en Estados Unidos? ¿Por qué se produce en Estados Unidos? ¿Por qué en Europa es impensable Facebook, un Facebook?
¿O por qué en Europa es impensable un Google? ¿O por qué en Europa es impensable, digamos, la expansión que tienen las plataformas digitales en Estados Unidos, ¿no? Y yo la pregunta que me hago, esa es la pregunta que muchos nos hacemos, ¿no? Que estamos en temas de emprendimiento digital, que intentamos comprender todo esto, y yo la pregunta que me hago es, ¿tenemos que tener la regulación de protección del consumidor y de la regulación de protección de los trabajadores que tienen Estados Unidos para generar estas plataformas? ¿No son estas plataformas fruto de ese gap de regulación? Bueno, dejo la pregunta ahí, ¿no? O sea, yo creo que no es fácil que modelos de negocio que están pensados para un contexto mucho más laxo, ¿no? con los derechos de los trabajadores y los derechos de los consumidores puedan prosperar en un modelo, el modelo social europeo, donde tenemos unos límites relativamente bien marcados, ¿no? Por lo tanto, y con esto terminaría, yo creo que todos estos debates de alguna manera están iluminados o están presentados, y el libro de Adrián, las reflexiones de Adrián lo iluminan muy bien. A mí he aprendido mucho leyendo el libro, de verdad. Eso no es difícil, porque la verdad es que Adrián, yo todo lo que leo tuyo me gusta. Y entonces pues, he aprendido mucho, y yo lo recomiendo encarecidamente, porque creo que pone exactamente el objetivo, la vista en todos estos elementos que yo creo que son los que debemos considerar claves para nuestro futuro. Muchísimas gracias. Bueno, pues yo creo que ya ha llegado el momento, ¿no?, de escuchar al autor del libro, Adrián. A mí me gustaría comenzar preguntándote, el libro parte de esa premisa, ¿no?, que hemos comentado, y es que se asume, ¿no?, que para el crecimiento económico es imprescindible la desregulación laboral. Y además tú apuntas a que esta idea se basa más en prejuicios que en datos objetivos, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues la verdad es que efectivamente en primer lugar, obviamente agradecer al presidente de la Generalitat, a la rectora, a les agents socials, a amics que han venido. La verdad es que, bueno, muchísimas gracias por venir, y también un honor estar en esta mesa. La verdad es que, bueno, admiro desde hace mucho tiempo a José Moisés, y la verdad es que, bueno, tenerlo aquí hoy, que haya venido hasta Valencia, es un placer. Y bueno, y muchas gracias también a vosotros, tanto Arturo como a Noa. Y ya respondiendo a tu pregunta, efectivamente está casi instaurado en el imaginario colectivo esta idea de que, bueno, la única forma de crecer es desregulando, ¿no? Pues interviniendo menos en la economía, dejando que la economía funcione, y esta es la manera en la que así conseguiremos crecer. ¿Sí? Vale, pero disculpeu. Bueno, ¿qué ha ocurrido con esto? Bueno, pues que con esta máxima en la cabeza, en el imaginario colectivo, esto ha provocado que muchas veces, tanto gobernantes como votantes, si realmente se han creído esta idea de que la única manera de crecer es desregulando, si les preguntas al votante o a un político o a un gobernante o a la administración qué hay que hacer, pues te dirá, bueno, pues entonces no... Nada. ¿Ahora? Vale. Así es. Pues entonces, bueno, pues entonces, si la única manera es de regular, pues entonces tendré que hacerlo. De hecho, esto también incluso ha ayudado a reducir conciencias atormentadas, o así es como yo lo veo. Es decir, ante el planteamiento de, bueno, me sabe mal que haya personas precarias, pero claro, si la única manera de crecer es que haya personas precarias, pues me sabe mal, pero no hay otra opción. Y por eso creo que es tan importante, sobre todo, atacar este que yo llamo prejuicio, más bien, porque no creo que esté basado en datos. Como hemos visto, la realidad es que hay muchos estudios económicos, y cada vez más, que lo que demuestran es lo contrario. Es decir, que es necesario una buena regulación, porque el mercado de trabajo por sí mismo funciona mal. Es necesaria una intervención pública para mejorar la economía. Entonces, yo por eso creo que es importante modernizar el discurso del derecho del trabajo, y eso es lo que intento aportar en este libro, para que no solo esté
basada, la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, no solo esté basado en valores sociales, que también, por supuesto, de justicia social, sino también es necesario argumentar que son necesarios esos derechos laborales para mejorar la economía. Porque la realidad es que solamente por una cuestión de valores sociales, la realidad es que en los últimos 40 años no le ha ido nada bien a los derechos laborales. Entonces, por eso creo que es necesario incorporar nuevas justificaciones a esta defensa. Arturo hacía referencia también a uno de estos prejuicios, ¿no?, que comentas, como es el hecho de que no existe en realidad la desregulación como tal. ¿Cuáles son esos otros mitos, prejuicios que podríamos enumerar a partir de lo que comentas en el libro? Bueno, uno que yo creo que es importante es la idea de que el mercado de bienes y el mercado del trabajo, o sea, los trabajadores funcionan de la misma manera. Por alguna razón, muchas veces, cuando se hace un análisis del económico o incluso, pues eso, desde el gobierno, a veces, para analizar cómo funciona el mercado de trabajo y cómo mejorarlo, se traen ideas del mercado de bienes directamente al mercado de trabajo, cuando en realidad funcionan de manera distintas. Por ejemplo, por poner un ejemplo, todos sabemos por la ley de la oferta y la demanda que si aumentamos el precio de un coche, pues ese coche se comprará menos. Pues con esta misma idea se traslada al mercado de trabajo como si funcionaran exactamente igual y se dice, bueno, pues si subimos el salario mínimo se va a crear desempleo, es decir, se va a comprar menos, ¿no?, entre comillas, comprar mano de obra. Por tanto, bueno, pues esta traslación yo creo que es donde se comete muchas veces un error, porque no funcionan igual. Obviamente todos sabemos, ¿no?, las personas no son mercancías, pero esto no es solo una idea de valor social, es que es una realidad, es que no funciona igual. Y por poner simplemente un ejemplo, es decir, cuando tú, imagínate que vas a un concesionario y puedes apretarle al dueño del concesionario y compras el coche más barato, el coche va a funcionar exactamente igual. Pero si tú vas en el mercado de trabajo y aprietas al trabajador porque el trabajador está desesperado por la razón que sea y le acabas pagando menos salario, está claro que este trabajador no va a ser igual de productivo, no se va a esforzar de la misma manera. Entonces, el uso del poder de mercado por parte de las empresas para reducir el salario de los trabajadores va a tener consecuencias reduciendo la precariedad. Y por eso no funciona de la misma manera. De hecho, bueno, también lo ha citado ya José Moisés, que recientemente, bueno, por un lado hemos visto cómo se ha aumentado en los últimos años el salario mínimo y eso no ha creado desocupación, pero además en otros casos y economistas también en otros experimentos en otros países también lo han acreditado y justamente pues eso, el premio Nobel, ¿no?, de este año por muchas razones, pero entre ellas algunos ha hecho estudios relacionados con esta materia. En tu investigación, además, haces mucho hincapié en la importancia de la productividad, ¿no?, y de cómo los derechos laborales ayudan a mejorar esta productividad. ¿Cuáles son esos derechos laborales que permiten incrementar la productividad y que al final, de alguna manera, condicionan, obviamente, el crecimiento económico? Bueno, a ver, hago mucha importancia de la productividad porque yo creo que la productividad es lo que garantiza, es lo único que garantiza la mejora de las condiciones laborales de la sociedad. De hecho, si un ciudadano de la clase media actualmente vive mejor que los reyes en la época del Renacimiento o de la Edad Media, es precisamente gracias a la tecnología que ha mejorado la productividad enormemente. Pero claro, aquí la clave es que existiendo la tecnología la misma en todos los países del mundo, no todos los países del mundo han conseguido esos niveles de bienestar social o económicos. Y aquí la diferencia viene porque hay ciertos países que hace 50, 60 años decidieron apostar por una educación pública y de calidad que ha permitido precisamente que en algunos países se aproveche esa innovación tecnológica y en otros países, aun teniendo la tecnología, no la han podido aprovechar. Es decir, la intervención pública es lo que ha hecho las diferencias y en esto mismo es en lo que yo me baso cuando hablo de que los derechos laborales mejoran la economía. Los derechos laborales los veo en el mismo sentido. Es una intervención pública que hace de palanca para poder mejorar la innovación, la productividad y con ello la vida de las personas. ¿Me pedías un ejemplo concreto? Pues yo hablaría de nuevo tanto de los salarios, salario mínimo a nivel legal, pero también de la negociación colectiva a nivel sectorial. Estas dos instituciones laborales
permiten la mejora de la innovación. Hay muchos estudios económicos que lo demuestran y principalmente hay muchas razones, pero voy a citar 2 razones por las cuales la negociación colectiva a nivel sectorial y el salario mínimo mejoran la innovación y la productividad. La primera es porque en un país con salarios bajos, es decir, que no hay un salario mínimo y por tanto los salarios pueden ser bajos, se permite que hayan salarios bajos, aquí hay un país en este sentido, las empresas tienen pocos incentivos para invertir en tecnología y en innovación, no solo tecnológica, sino también en innovación metodológica. Ni también tienen pocos incentivos en formar a los trabajadores. ¿Por qué? Porque como la mano de obra o el trabajo es muy barato, porque no hay leyes ni negociación colectiva, entonces lo único que harán es contratar a más trabajadores. Pues si yo necesito llegar a un producto 100, pues en vez de que un trabajador me haga 100, si cada trabajador hace 10, la productividad es muy baja, en vez de una productividad de 100 es una productividad de 10, pero contrato a 10 trabajadores porque me salen muy baratos. Claro, ¿qué ocurre con esto? Que esto puedes conseguir el objetivo, pero esto condena la productividad del país y condena la competitividad de las empresas a medio plazo, y eso va a durar muy poco, ¿no? Eso por un lado. Además, hay otra razón, y por eso yo no he hablado simplemente de negociación colectiva, he hablado de negociación colectiva sectorial, y es que es muy importante que una empresa solamente va a innovar si sabe y va a invertir en innovación, si sabe que va a poder obtener los réditos de ello. Si por el contrario, una empresa, aunque quiera innovar o sea innovadora, sabe que hay otras empresas que van a poder competir con bajos salarios, porque no hay ninguna norma ni nada que se lo impida, no va a invertir, porque va a decir, ¿para qué voy a arriesgarme invirtiendo en innovación si la cuota de mercado se la va a quedar otra empresa que simplemente va a pagar poco a sus trabajadores? Por eso es importante que haya negociación colectiva a nivel sectorial y que haya salarios mínimos que suban el salario de los trabajadores o el coste de los trabajadores, con el objetivo de que las empresas tengan incentivos para innovar y, por tanto, acabar mejorando la productividad. Hay una parte del libro también que me ha resultado muy, muy interesante, y es que amplías un poco el foco más allá de lo que es estrictamente el mercado laboral, ¿no? Y relacionas las condiciones laborales, las condiciones de trabajo con la democracia, con el funcionamiento de la democracia e incluso con la polarización política, ¿no? Con el incremento de la polarización política en este caso. ¿Por qué esta perspectiva? Bueno, yo creo que, es decir, la situación del mercado de trabajo y la democracia están completamente unidas, ¿no? Están al 100% comunicadas. De hecho, bueno, solo hay que ver pues, en el CIS que todos los años, no año tras año, dicen que la principal preocupación de los ciudadanos es el desempleo, ¿no? Entonces es normal que luego pues, voten en consecuencia. Pero además, a veces se nos olvida que el mayor redistribuidor de la riqueza que hay son los salarios. Y esto lo decía ya José Moisés. En los últimos años ha habido un aumento grande de la desigualdad económica precisamente por la pérdida de poder de negociación de los trabajadores, en parte por esta desregulación, es decir, por el hecho de que se incremente la desregulación. Claro, esta falta de calidad del empleo en ciertos sectores productivos y la desigualdad generada pues ha provocado desafección social, rabia, polarización política. De hecho, cada vez hay más estudios que relacionan tanto el fenómeno de Trump como el Brexit, como los auges de la extrema derecha en algunos países europeos, precisamente con la desigualdad. Gente que siente que el sistema no les da oportunidades, no hay ascensor social, no hay trabajos de calidad donde poder pues, realizarte una vida humana libre y conforme a las expectativas, y esto provoca pues que sea muy fácil entonces luego que ciertos partidos políticos pues extremos, ¿no?, enganchen a este tipo de personas. Es verdad, y de hecho, eso es una de las cosas que yo creo que es importante señalar. La polarización política se le echa muchas veces la culpa a Twitter, ¿no?, y a las cámaras de eco. Se dice que no, es que esto es lo que provoca polarización política. Bueno, pues no recordemos que la mayor polarización política que ha existido ha sido la que provocó la Segunda Guerra Mundial, y en ese momento no había Twitter. ¿Qué es lo que sí que había? La crisis del 29, una crisis económica que dejó a muchísimas personas con una muy mala situación laboral. Se llegó a los mayores límites de desigualdad económica, y eso provocó auges del fascismo. Y aquí, ¿dónde creo que es la clave que hay que señalar? Pues que
actualmente estamos en los niveles de desigualdad prácticamente equiparables a los de antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, parece que estamos repitiendo la historia. De hecho, recientemente el Fondo Monetario Internacional, que no, como han dicho, no es la Gaceta Sindical precisamente, el Fondo Monetario Internacional publicó un informe alertando de un incremento de la conflictividad social que ponía en riesgo los sistemas democráticos y relacionaba directamente esa conflictividad social con la polarización económica y con el incremento enorme que ha habido en los últimos años de desigualdad social. Y aterrizando un poco en el ámbito valenciano, ¿qué lecciones podríamos sacar del libro para aplicar aquí? Una pregunta comprometedora, sobre todo teniendo aquí las autoridades que por eso es pertinente. Que tienen que decidir. No me cabe duda. No, bueno, ¿qué lecciones podemos sacar? Bueno, una de las cuestiones que yo comento en el libro es la necesidad del diálogo social y de la negociación colectiva. Y ciertamente eso es un tema que ya está en marcha. Por suerte aquí en la Comunidad Valenciana, tanto el diálogo social como la negociación colectiva está muy desarrollado. Por poner un ejemplo, a mí me parece que el acuerdo que se hizo el pasado marzo entre patronal y sindicatos de la Comunidad Valenciana, en el que se mantiene el empleo en las contratas públicas de los trabajadores de contratas públicas cuando hay un cambio de contrata, este mantenimiento del empleo, yo creo que esto es una muy buena noticia por las razones que veníamos diciendo, no solo por razones de protección de la persona que mantiene su empleo, sino también por una razón de productividad, y es que el mantenimiento del empleo permitirá mayor formación de la persona, mayor inversión en formación de esa persona, incluso inversión tecnológica, porque hay muchos estudios que dicen que el trabajador indefinido es más productivo que el trabajador temporal. Por tanto, reducir esa precariedad y esa temporalidad es bueno, tanto como se ha hecho con la reforma laboral, como ya el acuerdo que se hizo aquí en Valencia el pasado marzo. Entonces yo diría que hay que seguir en esa línea, ¿no? Claro, también por decir alguna cosa, ¿no? Que no quede que aquí voy a decir solo cosas buenas, pues por ejemplo, en Castellón, el convenio de hostelería, por ejemplo, lleva mucho tiempo que no hay convenio. Yo creo que aquí sería una de las cuestiones, creo que sería muy importante, por todas las razones que hemos visto, ¿no? De competencia desleal, etcétera, que se llegara a un acuerdo y que hubiera convenio colectivo. Luego también creo que otra de las cuestiones es la lucha contra la economía sumergida. Yo creo que esto es esencial porque la economía sumergida no solo es símbolo o sinónimo de precariedad, sino que la economía sumergida también desincentiva la inversión. Lo mismo que veníamos diciendo, las empresas que quieran innovar tecnológicamente, innovar metodológicamente, formar más a sus trabajadores para ganar cuota de mercado, si saben que va a poder venir otra empresa que conseguirá la cuota de mercado, no porque lo haga mejor que ella, sino simplemente porque no paga impuestos o porque no paga seguridad social, obviamente esta primera empresa dirá, pues no invierto, porque no voy a ganar los frutos de mi inversión, porque hay economía sumergida. Entonces, yo creo que una de las fórmulas que podría ayudar a mejorar sería esta, ¿no? De reducir la economía sumergida. Ya digo, por razones de precariedad, de reducir esa precariedad, pero también por razones económicas. Bueno, yo iba a lanzar una pregunta tanto a Moisés como a Adrián, pero como nos quedan en realidad poco más de 7 minutos, quería también lanzar al público en fin, si tenéis alguna pregunta que hacer a los tanto a Adrián como a Moisés, pues ahora es el momento, y si no, lanzo yo la pregunta. Pero vamos, si alguien tiene alguna duda y quiere preguntar y lanzarse, pues puede hacerlo. Bueno, pues ¿hay alguien que quiera? No veo a nadie. Vale, bueno, pues entonces me lanzo yo, porque a mí hay un aspecto, a mí me gusta mucho verla. ¿Hay alguien? ¿Sí? Vale. Me gusta mucho cuando planteas las ideas de puntos de vista diferentes, ¿no? Y en ese aspecto me llama mucho la atención, y ahora que estamos con el debate del salario mínimo, y esto también se lo planteo a Moisés, ¿cómo desarrollas la idea en tu libro de que precisamente el hecho de mantener los salarios bajos, al final lo que se está propiciando es la supervivencia de empresas ineficientes? Entonces, me gustaría que abordaseis un poco, tanto Moisés como tú, esta idea. Bueno, yo creo que es muy importante trasladar a la sociedad, para que la sociedad lo entienda, que hay veces que
Es decir, no es una cuestión de salvar empresas y puestos de trabajo concretos a cualquier coste. Creo que la clave está en mejorar la productividad y la competitividad del sistema y de las empresas. Entonces, por ejemplo, uno de los casos, lo decía Moisés, que yo he trabajado mucho en otros temas, es los riders o los trabajadores de plataformas. Ahora se ha dicho, no, es que porque haya una regulación hay ciertas empresas que a lo mejor se van del país. En primer lugar, no se van del país por eso, porque, por ejemplo, se fueron de Alemania hace muchos años sin ley rider. Pero incluso, aunque aceptáramos que fuera así, que se van por eso, es decir, la empresa se puede ir, pero eso no significa que los trabajadores vayan a perder su puesto de trabajo, perderán el de esa empresa, pero si hay demanda de consumo de ese servicio, otra empresa que probablemente sea más eficiente porque sí que puede pagar seguridad social, sí que puede pagar un salario mínimo y por tanto implica que es más eficiente, cogerá a esos trabajadores y les dará empleo en mejores condiciones. Entonces, mantener empresas que son ineficientes a costa simplemente de peores condiciones laborales no beneficia a nadie, ni a los trabajadores ni al sistema económico. Solo puede beneficiar a una persona que está ganando dinero a pesar de que está siendo ineficiente, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que es difícil de explicar. Y yo sobre todo entiendo, ¿no?, desde una perspectiva política o comunicativa, decir, no, es que esto va a ser bueno en un año, aunque ahora mismo pierdas el trabajo. Pero creo que es muy importante que sepamos eso, porque es que si no nos quedaremos anclados con empresas ineficientes y eso al final, a medio plazo, acabarán también desapareciendo esas empresas. Moisés, tú comentabas también un poco esta idea antes, ¿no? Bueno, el tema del salario mínimo es un tema complicado, ¿eh? Yo no voy a... O sea, ¿qué sabemos del salario mínimo? Y un poco siguiendo lo que decía Adrián, ¿no? ¿Qué sabemos del salario mínimo? Bueno, pues que lo que es esto que se nos dice que subir el salario mínimo genera desempleo, bueno, pues de momento la evidencia es contradictoria y mixta y no es tan automático como esto que nos explica en la facultad de la oferta y la demanda, ¿eh? Eso es lo primero. O sea, ahí hay otra serie de factores, ¿no? Sí tiene razón, y esto sería una cosa para reflexión, ¿no?, sobre si la subida del salario mínimo hace que haya una barrera de entrada, ¿no?, en el mercado, que haya empresas que tengan que abandonar, ¿no? Bueno, a mí me parece que es duro decir esto, ¿eh? Yo creo que tenemos que ser esto de decir, no, es que voy a tener que cerrar porque no me dan los costes laborales, no me da para el beneficio que tengo. Y dice, bueno, pues cierra porque ya vendrá otro más eficiente. Y dice, bueno, vamos a ver. Lo que sabemos, ¿no?, y vamos a ver, lo voy a matizar, ¿no?, coincidiendo contigo en el medio y largo plazo, lo que sabemos es que efectivamente en el medio y largo plazo las subidas de salario mínimo, si son graduales, y aquí el elemento fundamental es la gradualidad en la que se produce ese crecimiento, si son graduales, las empresas se adaptan, invierten más, buscan nuevas fórmulas de buscar y... tienes que ser de verdad muy malo, tenemos una empresa muy frágil para que una subida gradual del salario mínimo te obligue a cerrar, ¿no? Pero ahí el elemento fundamental no es tanto el nivel, que también, ¿no?, pero sobre todo es la gradualidad del crecimiento. ¿Qué problema hemos tenido en España? Que es que el salario mínimo ha estado 10 años congelado. Es que sí, el salario mínimo está congelado prácticamente. En términos de poder adquisitivo, incluso se perdió poder adquisitivo, ¿no? Entonces, ahora el ritmo de crecimiento nos obliga a un ritmo, digamos, que, bueno, pues hay que tomar con prudencia. Yo lo dejaría ahí, ¿no?, sabiendo que el objetivo es que me parece que es en el año 2023, ¿no?, estar al 60% de esto. Si este ejercicio se hubiera hecho, ¿no?, si el ejercicio se hubiera estado al 60% del salario medio o mediano, se hubiera hecho a partir del 2013, estaríamos viendo subidas del salario mínimo interprofesional más graduales y los agentes económicos podrían responder mejor, ¿no? O sea, por lo tanto, para mí el problema no es tanto subir el salario mínimo, que yo estoy de acuerdo con subirlo, y efectivamente reconozco, no hace falta que lo reconozca, insisto en que no hay una evidencia, o sea, la evidencia es mixta y la mayoría de los informes y los estudios que se han hecho dicen que hay muy poco efecto, o un efecto muy poco significativo, o incluso un efecto positivo, ¿no? O sea, que el mito este de que estudie trabajo no es tanto eso. Pero en todos esos ejemplos lo que hemos visto es que estaban midiendo esto, subidas paulatinas y a un ritmo, digamos, o sea, si subes un salario mínimo durante, digamos, un 30% de un año a otro, pues es que a los agentes económicos no le va a dar tiempo a reaccionar, ¿no? Pero si ese 30% lo subes en 4 o 5 años, en 6, en 7 años, ahí sí que hay capacidad de reaccionar y, por lo tanto, sí que se produce ese efecto de mejora de la productividad, ¿no? Una empresa no mejora la productividad de un año para otro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Una empresa mejora la productividad en 2 años, 3 años, 4 años, cuando se madura las inversiones que ha hecho, cuando ha invertido en nuevo capital humano, etcétera, ¿no? Y ese es el ritmo que deberíamos afinar
para conseguir que tenga ese efecto positivo que señalabas. Muy bien, pues nada, gracias a todos. Nos hemos quedado obviamente sin tiempo, pero para clausurar, dejamos las preguntas aquí, el turno de preguntas, pero para clausurar el acto pues se pronunciará unas palabras la rectora de la Universidad de Valencia, María Vicenta Mestre. Per a mi és una satisfacció estar en aquest acte i clausurar l'acte amb el molt honorable president de la Generalitat. Moltíssimes gràcies, president, per estar ací en ta casa, en la nostra universitat. També president del Comitè Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, professor Todolí, enhorabona per el llibre i també per aquesta informació i explicacions que ens has donat tan útil. I on queda en la importància dels convenis col·lectius i record del conveni col·lectiu que tenim pendent a les universitats públiques valencianes. Moltíssimes gràcies per aquest recordatori. Gràcies. Professor Martina Carretero també, discassant en aquest interessantíssim debat. Presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, Noa, molt bé per organitzar i intervindre de la manera tan brillant com sempre ho fas en els temes tan importants. També altres autoritats que ens acompanyen, secretàries autonòmiques, directores generals, representants sindicals, professores, professors i diferents membres de la societat també i de la comunitat universitària. Benvingudes i benvinguts a la Universitat de València i a aquest edifici de la nau, història viva del coneixement i símbol del progrés, del vincle indissoluble entre la ciutat de València i la seva universitat, i de la relació entre tradició i modernitat de què fa gala aquesta institució, que, com bé saben, tenim ja 521 anys, anem cap a 522 anys. I si alguna sala d'aquest edifici evidencia aquesta relació estreta, és aquesta aula magna, seu de les cerimònies més importants del món acadèmic, les litúrgies de les quals es van idear fa segles, però també de debats com aquest, que adrecen aspectes fonamentals de la nostra realitat social, que cal conèixer i cal debatre, cal compartir. Efectivament, los derechos laborales son un tema esencial en cualquier estado que se considere un estado de bienestar. Y esta sociedad que querríamos llamar pospandémica, pero que ha vuelto a una situación preocupante en la que solo la ciencia y su aplicación por los agentes políticos y sociales permiten que esta sexta ola sea distinta de las anteriores y debe garantizarse que la crisis no sea una excusa para recortar derechos. No debe ser una excusa la crisis para recortar derechos de los trabajadores, de las trabajadoras y de las personas. Ocurrió después de la crisis financiera, cuando las cifras de paro y de parálisis económica y empresarial sirvieron de excusa para recortar derechos a las mayorías, mientras una minoría blindó sus privilegios o incluso los incrementó. El profesor Martín Carretero sin duda conoce bien los efectos que produjeron las políticas de austeridad que se aplicaron en la Unión Europea en la década de 2010 y también los mantras, muchos basados más en la ideología que en los datos, que se utilizaron para justificar ajustes económicos y restricciones de derechos. Como han explicado en otras ocasiones especialistas en la materia, historiadores y también científicos sociales, hacen falta décadas de lucha para consolidar derechos, pero esa consolidación no es definitiva, no nos podemos confiar. Y como ha señalado, por ejemplo, mi admirada y amiga Adela Cortina, los avances democráticos pueden desaparecer de un plumazo. Es comprensible, aunque también criticable, que como sociedades no hayamos podido recuperar en materia de derechos de los y las trabajadoras garantías que se perdieron tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. En un momento como el actual,
de incertidumbre por la pandemia, de emergencia climática que obliga a replantear el empleo de los recursos disponibles, de transformación de los sectores comerciales y productivos y de cambios en cuanto a lo que nos ocupa hoy en las dinámicas de trabajo, como son la uberización del mercado de trabajo o el papel creciente de los algoritmos en la realidad laboral de muchas personas, aspectos en los que el profesor Todolí ha llevado a cabo valiosos estudios. Es lógico, en estas circunstancias, que cueste todavía más avanzar en materia de derechos laborales. Pero eso no puede hacernos sino redoblar los esfuerzos, buscar nuevas vías para hacer pedagogía, para sensibilizar, para informar y para convencer. En este sentido, la labor del Departamento de Dret del Treball y de la Seguridad Social es fundamental, con conferencias, jornadas, debates como este e incluso con apuntes de algunos de sus integrantes, a través también de las redes sociales para asesorar a las personas trabajadoras. Señalaba el propio profesor Todolí, hablando del derecho de trabajo, en un artículo de hace ya unos años, aunque es joven, pero tiene ya una trayectoria, señalaba que la necesidad de interpretar el derecho conforme a la realidad del momento en el que se debe aplicar hace necesario encontrar diversas fórmulas que permitan seguir entendiendo que aquel que vive de su trabajo estará protegido por esta disciplina. Y quiero felicitar al profesor Todolí, así como al departamento entero, por ser un ejemplo perfecto de esa adaptación al momento social que en la búsqueda de la protección de la parte débil de la relación laboral busca este derecho del trabajo. Es muy importante, como decía, sensibilizar, hacer pedagogía. Es importante la difusión de datos que sirvan para concienciar, para desmontar esos mantras a los que me refería anteriormente. Así, el hecho, por ejemplo, de que el aumento del salario mínimo no solo no haya provocado un desastre económico, sino que incluso haya coincidido con cifras de ocupación muy positivas, como se ha señalado ahora mismo, ha de servir para sustentar un cambio de paradigma en el discurso público. Las personas son lo más importante. Pero me gustaría ir más allá y acabar mis palabras con una reflexión que muchos y muchas de ustedes supongo que compartirán. Los efectos económicos positivos de los derechos laborales han de ponerse en valor, deben difundirse y son un argumento de peso para quienes son reticentes a según qué medidas. Sin embargo, los derechos laborales, los derechos humanos de todas las personas son un fin en sí mismos, son una exigencia ética que debemos respetar como sociedades, no unas facultades a reforzar o a restringir en función de la conveniencia económica ni de las circunstancias políticas. Son derechos de todas las personas. Los derechos nos corresponden en tanto que personas y cualquier retroceso afecta a nuestro carácter, perjudica a nuestra condición. Por ello, además de la útil y efectiva argumentación en términos económicos, por la que quiero felicitar a las personas organizadoras de este debate, con el profesor Todolí a la cabeza, hemos de ser conscientes de que blindar los derechos humanos, también los derechos laborales, es una necesidad moral de la sociedad. Agradezco también sinceramente a los intervinientes, a la Unión de Periodistas y al profesor Martín Carretero su colaboración con la Universitat de València. Moltes gràcies. Y, por supuesto, quiero agradecer al muy honorable presidente de la Generalitat que haya querido mostrar su apoyo a una causa que nos concierne a todos y a todas y en la que el contacto entre académicos y representantes de instituciones gubernamentales es particularmente necesario y fructífero. Moltes gràcies, president, per estar una vegada més així, donant suport a temes com aquest, a necessitats com aquest de la nostra societat. Enhorabona a totes i a tots els que ho heu fet possible. Moltes gràcies. Pues té la paraula el molt honorable president de la Generalitat, Ximo Puig.
Estimada rectora, crec que ningú millor que tu podia acabar esta sessió i, per tant, jo simplement unes paraules molt breus per agrair realment el treball que has fet, Adrià. Crec que és un treball magnífic. Muchas gracias a todos los que habéis intervenido. La verdad es que han sido referencias muy importantes y muy relevantes de un momento crucial en el que estamos viviendo. Es verdad lo que decía la rectora de que esta vinculación de la academia con la realidad social en todos los ámbitos es fundamental. Y las reflexiones que haces en tu libro son extremadamente pertinentes. Y también los debates que estaba abriendo Moisés y también, desde luego, la introducción que ha hecho Arturo. Estamos en un momento en el que vemos algunas constataciones que son interesantes desde el punto de vista de la perspectiva económica, porque muchos de los mantras con los que hemos vivido durante estos años, desde los años 80, hemos visto que eran grandes falacias. Pero al mismo tiempo también no hay recetas. No hay recetas. Y creo que es muy interesante todas las preguntas que se plantean. Porque es verdad que el salario mínimo es un buen instrumento, pero tampoco no es un instrumento definitivo. Y también es cierto que las desigualdades, sin duda, son un freno para el crecimiento y un freno para el desarrollo social. Pero al mismo tiempo, sin crecimiento, no hay justicia social. La redistribución es imposible sin el crecimiento. Por tanto, las cosas no son como las dibujaron, pero tampoco no tienen certidumbres doctrinarias. El dogmatismo ha fracasado. El siglo XX fue un siglo de dogmatismos y ha sido un desastre. En ese sentido ha habido también aportaciones muy positivas, ¿no? Yo, bueno, me quedaría con una aportación, digamos, no sé, sinceramente, como soy socialdemócrata, pues esto que dice Tony Judt, de que al final, siendo la perspectiva más contradictoria, al final es la perspectiva que intenta juntar eso, asimilar o buscar esa concordancia entre justicia, entre libertad e igualdad, ¿no? Y ahí siempre nos moveremos, con todos los grises que existen en esas circunstancias, ¿no? Pero creo que la aportación que haces es muy pertinente en este momento, porque desde luego intenta decir que lo que habían decidido que era así no es así, que puede ser de otra manera, pero desde luego esa voluntad de la duda, que en eso, rectora, que es tan universitario, de decir, oiga, vamos a ver, esto hay que ponerlo encima de la mesa y hay que discutirlo, ¿no? Yo creo que eso es evidente, que es una aportación de la que haces, y desde luego yo no puedo estar más de acuerdo con muchas de las cuestiones que se han planteado esta tarde. Y cuando se hablaba Moisés, por ejemplo, del modelo finlandés, que yo siempre he aspirado a que la Comunidad Valenciana fuera la Finlandia del Sur, con un clima, desde luego, muchísimo mejor que ellos. Pero, desde luego, creo que sí que hay países donde los modelos sociales y económicos se han acercado a, digamos, a las mejoras más evidentes que se han hecho en nuestra sociedad. Hemos visto otros modelos con también mucho crecimiento que han sido un gran fracaso, ¿no? Y en los modelos nórdicos, y muy especialmente Finlandia, creo que ha sido capaz de hacer algo que es impresionante, ¿no? En un país donde todo era terriblemente negativo y sin recursos naturales en muchos momentos, con unas dificultades enormes, con todas las convulsiones que han habido cuando cayó el mundo soviético, con todo. Después cayó Nokia, cayó todo, y han sido capaces de reaccionar gracias a la educación, gracias a la educación. La universidad, la educación, es un pilar fundamental del crecimiento económico, sin el cual, desde luego, y el desarrollo de una sociedad, sin el cual no hay ninguna posibilidad de reaccionar. Finlandia fue un gran ejemplo de reacción, ha sido un gran ejemplo de reacción siempre. Y bueno, pues es evidente que además es una sociedad donde las diferencias son muchísimo menores. Por tanto, cuando del neoliberalismo siempre se ha hablado de que si no hay esa ambición desmesurada por el beneficio, no hay posibilidad, por tanto, de generar economías que finalmente generen empleo, pues todo esto, que es un círculo que se ha generado permanentemente como un mantra definitivo, pues de luego no es así. No es así.
y nos has ayudado a entender otras cosas. Yo, desde luego, no voy a decir nada más. Cuando Rocío Briones me habló de tu libro, lo leí, me parece una gran iniciativa y además es un libro en el momento oportuno, en el momento en el que es necesario que esta reforma laboral, que ha sido producto del acuerdo entre sindicatos y empresarios y gobierno, pero fundamentalmente entre los agentes que determinan lo que es la voluntad en un mercado de trabajo, que creo que es fundamental que se apruebe. Así sea. Muchas gracias.